Muy buenas tardes, hermanos. Nuevamente estamos con ustedes para transmitir el mensaje de Dios a través de las redes. Bienvenido seas. Vamos a iniciar con el Salmo número 33. Búscalo ahí en tu casa. Hoy vamos a recibir bendición a través de la palabra del Señor en el Evangelio de Mateo. Así que prepárate, prepara tu corazón. Yo creo que ya estás listo para recibir la bendición de Dios que Dios tiene para ti y para tu familia en tu hogar. Iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra: alegraos, oh justos en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa, cantarle con salterio y decacordio, cantarle cántico nuevo, hacerlo bien, tañendo con júbilo, porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio, de la misericordia de Jehová está llena la tierra. Y Dios es misericordioso, un Dios que llena la tierra con su misericordia y llena nuestras vidas de esa gran misericordia. Vamos a orar y vamos a entonar alabanzas para gloria de nuestro Dios. Bendito Padre Celestial, Señor. Grandioso y maravilloso eres, Señor. Poderoso, Señor, digno de suprema alabanza, dice tu palabra, y nosotros lo creemos y decimos amén. Y reconocemos que este tiempo es para darte gloria, honra, Señor, y honor, para que cada uno de nosotros tomemos un tiempo en el cual recibamos la bendición a través de tu palabra. Palabra viva y eficaz, Señor. Palabra que transforma, que levanta, que consuela, que sana, que cambia, Señor, aleluya. Que renueva, Señor, aleluya. Palabra, Señor, que nos hace tus hijos. Y cada día forma el carácter de Cristo en nosotros. Señor, usa la vida de tu hijo Carlos Huerta en esta tarde. Y háblanos, Señor, a través de tu palabra. Tu palabra nos confronte y nos exhorte, pero también alivie nuestras cargas, Señor. Y nos lleve cada día a tus pies y nos humillemos bajo tu poderosa mano, Señor. Nos autoexaminemos y reconozcamos cuánto te necesitamos día a día. Queremos alabarte en esta tarde y muchísimas gracias por permitir esta transmisión, por permitir que cada uno de nosotros, Señor, podamos compartir un poquito de lo mucho que tú eres, Señor. Bendice la vida de Miriam Hernández, de Miguel Hernández, que están, Señor, en la transmisión y en el teclado. La vida de mi hermano Freddy, que sigue, Señor, facilitándonos esta cámara, Señor. Y gracias a ti, Dios Todopoderoso, porque nos permites un día más de vida, Señor, para poder hablar de tu evangelio. Un privilegio enorme, Señor, que no cualquiera tiene. Te damos muchísimas gracias por ello, pero también te damos gracias por cada hermano, hermana, por cada familia, Señor, que hoy está viendo esta transmisión. Reciba la bendición, Señor, de tu parte, Dios. La bendición de los cielos, la bendición del Padre, Señor. La bendición, aleluya, a través de la gracia que ha sido derramada en Cristo y en el poder del Espíritu Santo. Muchísimas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a entonar unas alabanzas y así estaremos ya dejando lugar a la palabra del Señor. Señor, solo tú, mi Dios, eres digno de abrir los sellos. Eres digno de abrir los sellos, Señor. Eres digno de abrir los sellos, Señor, porque fuiste inmolado con tu poder, me has levantado, porque fuiste inmolado con tu sangre, me has salvado. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.
Señor, porque fuiste inmolado con tu poder, me has levantado, porque fuiste inmolado y con tu sangre me has salvado. Señor, hay una unción, Señor, siempre que tu palabra y tu Espíritu Santo está, que sobrepasa nuestro entendimiento y transforma vidas, Señor, en medio de la alabanza, Señor, que es para ti, en medio de la palabra del Señor, cuando es, Señor, soltada, la unción de tu Espíritu Santo llega a nuestros corazones. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando mi ser. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando mi ser. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Señor, mi vida nunca más será igual. Espíritu Santo, te necesito.
levantaré y tu gloria tocaré. Algo está cayendo aquí, es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y tu gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando al herido, levantando al querido. Su gloria está aquí. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando al herido, levantando al caído. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Dile, algo está cayendo aquí. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí, es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando al herido, levantando al caído. Su gloria está aquí. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando al herido, levantando al caído. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Te alabamos, Señor, y te exaltamos. Tu gloria está aquí, Señor. Así dejamos el lugar a nuestro hermano Carlos Huerta. Gloria a Dios. Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga en esta tarde, en este viernes, y vamos a ir a la palabra directamente. Vamos a ir a Mateo capítulo 15, vamos a leer del verso 32 al verso 39. Dice la palabra del Señor Jesús en su santo nombre. Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron: ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Jesús les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron: 7, y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias y los partió, y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos, y se saciaron,
y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas, y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces, despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. Esta es la palabra de nuestro Señor Jesús para hoy. Vamos a orar, hermanos. Te damos muchas gracias en esta tarde, Señor. Gracias porque hasta el día de hoy, pues, nos has permitido la vida, Señor. Y sentimos agradecimiento, Señor, y por eso compartimos el consejo de tu palabra, Señor, porque hay gozo, alegría dentro de nuestro corazón. Bendice a mis hermanitos, Señor, a todo aquel que escuche este consejo. Unge mis labios, ábreme entendimiento, Señor, habla a través de mí, Señor. Gracias, Señor, por tu iglesia. Gracias por cada uno de los que hoy van a escuchar tu palabra. Tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y bueno, hermanitos, esto nos habla, según el título que esta escritura le pone, alimentación de los 4,000. Pero no quiero hablar acerca de la multiplicación física de los panes, sino más que nada esa alimentación que todo hombre necesita conocer y saber. Porque antes de conocer a Dios, hermanos, no conocíamos este alimento, vivíamos la vida conforme a nuestro entendimiento y únicamente así enfrentábamos las situaciones que nos trae la vida. Pero conociendo ahora la palabra, me doy cuenta que hay una ley que gobierna nuestras vidas y que hay un Dios poderoso que quiere que vivamos una vida plena, una vida feliz, hermanos. Y es hasta que conocemos la palabra de Dios. Porque su escritura dice en Deuteronomio capítulo 8, verso 3, que no solamente de pan vivirá el hombre, sino vivirá plenamente de la palabra que sale del corazón de Dios. Y esa es la que nos enseña a enfrentar los retos de la vida, porque a través de nuestra vida, queridos hermanos, tenemos muchos problemas, circunstancias difíciles que tenemos que enfrentar, pero con la ayuda del consejo de la palabra de Dios salimos más que victoriosos. Empezamos leyendo el verso 32 y dice: y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que está conmigo y no tienen que comer, y enviarlo en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Salta a mi vista el número 3, porque los números, hermano, déjame decirte que para los judíos tienen mucho significado, y 3 significa para ellos perfección divina, pero 3 días significa resurrección. Comer significa alimentarse, no solamente físicamente, sino aquí vamos a hablar de ese alimento que alimenta nuestro espíritu. Desmayar en el camino significa no tropezar, no desanimarse, no desalentarse por las circunstancias de la vida. Entonces, lo que nos enseña este verso, hermano, es que Jesús está hablando con sus discípulos y les dice: estos hombres, toda esta multitud ha dejado sus quehaceres, ha venido con sus familias completas a escuchar mi palabra, mi consejo, y ellos en su corazón ha habido una resurrección, un corazón nuevo, un entendimiento de mi consejo. Y no quiero que ellos se vayan sin haberse alimentado. Ciertamente han estado conmigo 3 días y han aceptado el consejo de mi palabra,
y les ha agradado, de tal manera que todos permanecen hasta el día de hoy. Pero ¿saben algo? Ellos se tienen que ir, pero necesitan todavía más consejo de la palabra, porque si no, no sea que tropiecen en la vida. Entonces, dice el verso 33, entonces sus discípulos le dijeron: ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Lo que ellos están diciéndole a Jesús es: Señor, ese consejo de tu palabra, nosotros no sabemos cómo alimentarlos. Ciertamente tú tienes palabras de vida, pero nosotros, ¿qué podemos ofrecerle, Señor? Él les dice que no saben que el sacerdocio levítico va a quedar derogado, que no saben que ahora la enseñanza estará en ustedes. Ustedes ahora estarán a cargo de la enseñanza de mi pueblo. Entonces necesitan que yo les dé ejemplo de la manera en que ustedes tienen que multiplicar sus palabras a este pueblo. En Juan capítulo 14, verso 12 dice: el Señor, de cierto os digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Jesús les enseña que ellos harían cosas mayores, pero no de milagros, sino más que nada lo que les estaba diciendo era de que ellos iban a propagar mucho más allá de lo que Jesús predicó, porque ellos iban a ser 12 y iban a llevar el consejo de su palabra. Así es que ellos ahora tenían una grande misión: aconsejar, alimentar al pueblo de Dios. Jesús en el verso 34 les dice: ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron: 7 y unos pocos pececillos. Lo que Jesús les está diciendo: Dios les ha dado a ustedes su palabra, pero también ustedes tienen que poner empeño, su entendimiento. Entonces, su entendimiento, la palabra de Dios, pero ahora tendrán un ayudador, que será el Espíritu Santo. Por eso ellos dijeron: 7 panes tenemos. El número 7 para ellos significa plenitud o totalidad espiritual. Y esto se está hablando, quien nos da totalidad espiritual, hermanos, únicamente nos las trae el Espíritu Santo de Dios. Entonces Jesús les está revelando, con lo que ellos tienen, con el poco entendimiento que tienen, quien va a multiplicar nuestras palabras para alimentar a las ovejas del Señor será el Espíritu Santo. Por eso dice el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8: pero recibirás poder. Y esta palabra poder viene de la palabra griega dunamis. De ahí proviene la palabra dinamita, hermano. Significa que es algo poderoso. Recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y cuando venga ese poder y les dé esa autoridad para hablar mi palabra, entonces serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué no recuerdan? Les dice Jesús, ¿qué no recuerdan esta misma situación que enfrentó Eliseo? Recuerden que Eliseo era discípulo de Elías, pero Eliseo tiene una enseñanza para ustedes. Que Eliseo, todo lo que veía que Elías hacía,
Él lo hacía de la misma manera. Cuando Elías golpeó con su manto las aguas y pasaron en seco, las aguas se abrieron y pasaron en seco. Cuando Elías fue llevado al cielo y Eliseo quedó solo, él hizo lo mismo, porque vio que su maestro así lo hizo, y golpeó las aguas Eliseo y se abrieron en dos y él pasó en seco. Entonces ustedes harán lo mismo que hizo Eliseo, harán lo mismo que ven que su maestro hace. Y hoy les voy a enseñar la manera en que se va a multiplicar la palabra, mi palabra, dice Jesús, en todo el mundo. Pero a Eliseo le sucedió algo también. Un ejemplo muy parecido a la multiplicación de los panes. Eso se encuentra en la Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 42. Vino entonces un hombre de Balsaliza, el cual trajo al varón de Dios panes de primicia, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Y él dijo: da a la gente para que coma. Y respondió su sirviente de Eliseo: ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero él volvió a decir, Eliseo, a su criado: da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová: comerán y sobrarán. El verso 44 dice: entonces lo puso delante de ellos y comieron, y les sobró conforme a la palabra de Jehová. Entonces, hermanos, Jesús les está diciendo, ¿sí se acuerdan de esta historia? Que Eliseo creía a la palabra de Dios. Eliseo sabía que la palabra de Dios es poderosa. Entonces ustedes también tienen que saber que mi palabra, dice Jesús, es poderosa y tienen que creerla, y habrá multiplicación de panes, aun cuando solamente tienen 7 panecillos y unos pocos peces. En el verso 35, y mandó a la multitud que se recostase en tierra. Eso simboliza, hermano, el reposo que tiene el pueblo de Dios en la palabra del Señor. Nosotros vivimos la palabra del Señor, estamos dentro de su reposo, pero eso no significa que no vamos a tener dificultades. Ciertamente las vamos a tener, y como dice el apóstol Pedro, de muchas maneras, de muchos colores vamos a tener dificultades, pero a través de esas dificultades vamos a entrar al reino de los cielos, porque la enfrentaremos no como antes la hacíamos, sino ahora con el consejo de la palabra del Señor. Y eso es lo que nos da poder, hermano, para seguir adelante en esta vida, para salir victorioso en toda esta batalla que vamos a tener tú y yo. Conocer el consejo de la palabra, porque es poder a nuestra vida. El verso 36 dice: y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias y los partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Jesús les dice: yo soy el que multiplico, yo soy el que comparto, y esta es la manera en que ustedes lo van a hacer. Todo lo que vayan a hablar, todo el consejo que vayan a decir, pónganlo en mis manos, porque así se multiplicarán sus palabras. Partir el pan simboliza cuando Jesús fue quebrantado en esa cruz. Eso quiere decir, hermano, simboliza el cuerpo de Cristo partido en la cruz, y ese pan es ahora el que nos da vida eterna.
Lo que les está diciendo es su poco entendimiento. En mi nombre yo lo multiplicaré. Multiplicaré sus palabras para que todo hombre escuche mi consejo. Dice el verso 37, y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. Todos ellos quedaron satisfechos, hermano, con lo que Jesús compartió, porque ellos estuvieron 3 días completos con Él. Y en los 3 días, hermano, todo lo que ellos escucharon, sintieron llenura espiritual. Recibieron el consejo de la palabra para enfrentar su vida ahora como verdaderos cristianos. Porque después de la partida del Señor, déjame decirte que ellos sufrieron persecución por parte de los romanos. Tan es así que la historia universal nos cuenta de la manera atroz que eran ellos entregados a los leones, a la muerte en el Coliseo. Eran burla de este pueblo pagano. Pero dice la historia que ellos, aún estando en esa circunstancia, ellos alababan a Dios, y los romanos se sorprendían y decían: ¿cómo este pueblo, aún sabiendo que van a morir con los leones, aún así están contentos y gozosos? ¿Qué es lo que hace que ellos estén tan contentos? No sabían que ellos habían sido alimentados con ese alimento que solamente proviene de la boca de Dios, hermano. Así es que nosotros tenemos que tener esa actitud de esa multitud, dejar todos nuestros quehaceres para dedicar tiempo a Dios, hermano. Porque dice la Escritura que vendrán vientos fuertes, tempestades sobre nuestras vidas, pero aquel que está fundamentado sobre el consejo de la palabra de Dios no va a caer, porque su Dios estará con él. Hoy vivimos muchas circunstancias adversas, pero el cristiano sabe que estamos en las manos de Dios, porque estamos satisfechos, estamos llenos, completos, porque el Espíritu Santo mora en nosotros. No hay preocupación, como decía el apóstol Pablo: si muero, para el Señor muero. Así es que los verdaderos discípulos del Señor siempre van a alimentar a las ovejas con la palabra de Dios y no con tradiciones de los hombres, como ahora hay muchos fariseos modernos, muchos predicadores que solo buscan fama, prestigio, dinero y otras cosas. Nosotros únicamente tratamos de dar el consejo de la palabra del Señor sin recibir nada a cambio, hermano. Ahora estas personas que estuvieron con Jesús, por cuanto recibieron la palabra, el consejo de Dios, ellos se fueron contentos. Y ellos iban a dar testimonio de lo que Jesús les había enseñado. Yo también soy uno de me puedo considerar de ese grupo, ¿no? En un tiempo fui alimentado de esa manera. Alguien me habló de la palabra del Señor y hubo llenura en mi vida, en mi corazón. Y ahora trato de dar ese consejo de la palabra a través del Espíritu Santo, a través del poder que comparte el Señor con todos nosotros. Dice el verso 38: y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. El número 4 representa la creación y al mundo, hermano. Esta multitud, en su gran mayoría, no eran del pueblo de Dios.
Así es que esta multitud recibió el consejo porque tuvieron a bien seguir al Señor y permanecer con Él esos 3 días. Habían aceptado todo el consejo de la palabra de Jesús y ahora sabían que enfrentarían la vida de una manera diferente. Dice el verso 39: entonces, despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. Así es que el consejo de la palabra de Dios es la manera en que la palabra de Dios se va a ir multiplicando, hermano. El reino de Dios va avanzando. Y la manera es de recibir su consejo y nosotros, a su vez, transmitir. Los que un día fuimos oyentes, ahora somos hablantes, porque ha habido en nosotros un cambio que ha venido a través del consejo de la palabra del Señor. Dios te bendiga, hermano, y nos vemos para el próximo viernes. Qué hermosa palabra hemos recibido el día de hoy. Dios nos recuerda a través de este mensaje, a través de esta sección de Mateo, hermanos, cuán grande es la compasión del Señor y cómo con esos ojos nos ve cada día y ve a todos aquellos que tienen hambre, que buscan saciarse en otras cosas. Muchos buscamos saciarnos en la fama, en el pecado, en muchísimas cosas, pero Él nos demuestra hoy que lo único que puede saciar nuestras vidas, nuestras almas, es su palabra, es Jesucristo, hermanos. Esto es lo que nos muestra el Señor. No importa la cantidad, la palabra de Dios no tiene límites, pero a ti y a mí nos toca propagarla, dar, alimentar, aleluya, a todos aquellos que veamos, tener esa misma compasión. Así que Dios nos motiva hoy a través de esta palabra que le ha dado a nuestro hermano. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude y que siempre nos sacie de esa palabra, de ese pan que siempre buscamos. Dice: el que coma ese pan no tendrá hambre jamás. Bendito Padre Celestial, Señor, te damos muchísimas gracias en el nombre de Cristo Jesús, porque tuviste compasión de cada uno de nosotros, Señor, porque a través de tu palabra, Señor, conocimos a ese Dios verdadero, a ese Dios poderoso, a ese Dios misericordioso, a ese Dios lleno de amor que siempre está mirándonos con esos ojos, no dándonos lo que merecemos, sino buscando siempre saciar nuestras almas a través de su palabra y presentándose en nuestras vidas en medio del desierto, en medio de la aflicción, en medio del problema, en medio de la necesidad. Está ahí siempre, obrando a través del pan de vida, a través de Jesucristo. Llévanos, Señor, a alimentarnos, llévanos a saciarnos de esa palabra y que esa palabra cause un efecto extraordinario, Señor, a través de tu Espíritu Santo, Dios, para que ahora nosotros, Señor, porque tu palabra no sobra, Señor, porque tu palabra no es escasa, Señor, sino al contrario, tu palabra sobreabunda, Señor, pero que esa palabra sobreabunde en nuestros corazones de tal manera que tu compasión esté en nuestros corazones y nos lleve a tener compasión de otros, Señor, que están ahí, Señor, buscando saciarse en otras cosas, buscando, Señor, aleluya, en sus vidas, Dios, aleluya, teniendo hambre, Señor, y que muchas veces no vamos, Dios, a aquellos que están en necesidad. Y tú nos has enseñado que cuando nosotros tuvimos necesidad, llegaste a nuestras vidas y multiplicaste, Señor, lo poquito que creíamos que era, Señor. Pero en ti todo es mucho, Señor, porque tú, Señor, no sumas, tú multiplicas, Señor, aleluya, porque tú, Señor, aleluya, haces obra tremenda a través de tu palabra y de tu Espíritu Santo, Señor, porque en ti no hay límites, Señor, porque eres un Dios extraordinario, Señor, eres un Dios que no conoce límites, eres un Dios, Señor, que busca la multiplicación, Señor, de adoradores en espíritu y en verdad, Señor, hombres y mujeres que se conviertan, que sean transformados, alimentados, sustentados, transformados, renovados, Señor, a través del pan de vida que es tu Hijo amado Jesucristo. Obra en nosotros, Dios, obra en tu iglesia, obra en aquellos que estén escuchando hoy tu palabra, Señor, que tú eres ese pan de vida dispuesto cada día para las almas
transforma, Señor, y calma nuestra ansiedad, Señor, eres tú. Llévanos a nosotros a hablar, Señor. Dice que nos has dado el poder a través de tu Espíritu Santo. Lo hemos recibido, Señor. Estamos capacitados, Dios. Ayúdanos, Señor, a participar en tu reino, en tu obra, en esta tierra. Y hacer cada uno de nosotros, Señor, conscientes de que si no fuera porque nos miraste con ojos de misericordia y de compasión, y lo sigues haciendo, Señor, nosotros no hubiésemos sido alimentados. Hoy podemos decir, tú eres nuestro alimento, Señor. Tú nos sacias, Señor. Tú nos llenas, Señor. Tú nos fortaleces, Señor. Tú estás con nosotros, Señor, cada día en medio de nuestro desierto, en medio de nuestra, Señor, angustia, Señor. Tú estás ahí para alimentar nuestras vidas, para darnos lo necesario. Y tú no conoces límites, Señor. Sea la situación que sea la angustia que sea el problema que sea la necesidad que sea, Él siempre estará supliendo, aleluya, a través de su palabra lo que necesitamos. Así que, hermano, confía y vea esa palabra para que tú también compartas de esa palabra llena de misericordia y de amor que solo Cristo da. Muchísimas gracias, Dios, por tu palabra. Muchísimas gracias por este tiempo. Te adoramos, te glorificamos y te exaltamos, Dios. En tus manos están, Señor, tus hijos, tu iglesia. Señor, queremos pedirte por la familia, Señor, de Goyo Arrieta, Señor, que hoy necesita ese consuelo que solo tú das, Dios. Que ellos puedan voltear a ti y decir, ayúdanos. Pero nosotros desde aquí, Señor, te pedimos que derrames consuelo, gracia, paz y tu amor sobre ellos. Dios, te pedimos por mi hermana Dulce, Señor, ha estado muy mal, Señor. Sé tú obrando en ella, Dios. Primeramente, obrando en su corazón, Señor, cambiándola, transformándola, Señor. Y que ella, Señor, aleluya, sea libre de todo pecado y todo ataque del enemigo, Señor. Pedimos, Dios, por mi hermana Minerva, que también ha estado muy enferma, Dios. Obra en ella, Señor. Quita todo temor de su vida, Dios. Y que ella se asegure en tu palabra de que contigo y solo contigo, Señor, podrá tener la victoria, Dios. Señor, te pedimos por mi hermana Gregoria y mi hermano Marcos, Señor. Ahí donde están en su hogar, sabemos que oyen y ven esas transmisiones. Obra en esa familia, Señor. Nuestro más pequeño, nuestro más anciano. Muchísimas gracias, Señor, por todo lo que tú haces, Dios Todopoderoso. Te queremos pedir por Chucho, Señor, que está enfermo, Dios, que necesita de ti, Dios. Que ahí en ese lugar esté clamando, Dios. Y voltea a aquel que es socorro, que es sanador, pero sobre todo que es salvador, Señor. Sálvalo, Señor. Sálvalo en el nombre de Cristo Jesús. Y así, Señor, te damos gracias por todo este tiempo que ha sido maravilloso en tu presencia, Señor. Tu palabra traiga victoria a nuestras vidas en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Dios te bendiga, hermano. Nos vemos el próximo domingo. Hasta la vista.